Bienvenidos chicos, esta es una clase más del curso de cálculo. En esta parte vamos a revisar los ejercicios números 5 y 10 de la sección 2 del libro de Stewart de la séptima edición. En el ejercicio número 5 nos pide que encontremos una ecuación para la familia de funciones lineales que tienen pendiente 2 y que esbocemos algunos miembros de estas familias. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Fácil. Recordamos que las funciones lineales o modelos lineales tienen la siguiente forma. Las funciones que son lineales siempre van a tener el siguiente estilo. Una pendiente multiplicada por la variable x más una intersección con el eje de las y, que es el término b. ¿Sí? Esa es la familia de funciones lineales. Ahora nos pide que encontremos esas familias con pendiente 2. ¿Cómo haríamos esto? Simplemente lo que debemos considerar es una función cuya pendiente siempre sea 2. ¿Sí? De tal manera que la intersección con el eje de las y puede ser cualquier valor real. Esto sería así para todo b en los reales. ¿Sí? Esta sería la familia con pendiente 2 para las formas lineales, ¿no es cierto? Esbocemos algunas de ellas. ¿Qué pasa en el plano cartesiano, ¿no es cierto? Voy a dibujar algo así. Cuando b vale 0, nos queda la función principal, la familia que va a ser f de x igual a 2x, puesto que b tomamos como 0. Dibujemos esa función. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente dando valores, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si x vale 0? ¿Cuánto vale y? Exacto, vale 0. Ubicamos ese punto. ¿Qué pasa si x vale 1? ¿Cuánto vale y? Vale 2, ¿verdad? Entonces ubicamos el punto 1, 2. En y ubicamos el punto y simplemente unimos, ¿verdad? Esa es una función que tiene pendiente 2. Ahora, ¿cuál sería la siguiente? ¿Cuál sería otro miembro? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando b vale 1? Hacemos lo mismo. Ahora trabajamos con esta función nueva. ¿Qué pasa cuando x vale 0? Y, ¿cuánto vale? Vale 1, ¿no es cierto? Entonces ubicamos ese punto aquí. 1. ¿Qué pasa cuando x vale 1? ¿Cuánto vale y? Entonces, si reemplazamos 1 aquí, nos va a quedar 3, ¿verdad? Entonces, ubicamos el punto 1 en x, 3 en y. Y tenemos esto. Ahora solo nos queda unir los puntos. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Simplemente va a ser una recta paralela a la recta anterior, ¿sí? Es decir, que la familia de funciones de este estilo van a ser rectas inclinadas paralelas a la función principal f de x12, ¿sí? Y vamos a tener los cortes. ¿Dónde están los cortes? Con el eje de las y, es decir, el valor de b siempre van a estar en el eje vertical, ¿sí? Y los vamos a encontrar en los puntos 1, 0, menos 1, ¿sí? Y así sucesivamente seguimos graficando. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a la parte b. Aquí nos pide que encontremos de igual manera una ecuación para la familia de funciones lineales tales que siempre que yo reemplace en x el valor de 2, la función resultante sea 1. Es decir, siempre que yo reemplace el 2, obtengo una función constante con valor 1. Ahora determinemos eso. ¿Cómo lo hacemos? Simple. Utilizamos la fórmula general de una función lineal, que ya la tenemos anteriormente, y simplemente hacemos lo siguiente. F de 2 va a ser igual a ¿qué? A una pendiente, ¿no es cierto? En este caso la variable x vale 2, así que reemplazamos ese valor, más, ¿no es cierto?, una constante b, ¿sí? Que no sabemos cuál es. Listo. Ahora nos dice que todo esto debe ser igual a 1. ¿Cómo resolvemos esa operación? Simple.
Despejamos el valor b de esta ecuación de aquí, ¿sí? Porque esto es el resultado final. Entonces, despejemos b. Si despejamos b, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Vamos a obtener que b es 1 menos 2 veces la pendiente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la familia de funciones que tienen esta condición? Voy a escribir acá. Esa familia va a ser las funciones, ¿no es cierto?, que tienen esta expresión. 2m, ¿no es cierto?, más b. ¿B cuánto vale ahora? B vale 1 menos 2m, ¿sí? Entonces, simplemente vamos a obtener lo que ya hemos visto antes. Que esto vale 1, ¿sí? Simplificamos y ese es el valor. Prácticamente lo único que tenemos que despejar y saber y conocer es el valor de b. Ahora, si queremos dejarlo de otra forma, aparte de la comprobación, simplemente sería determinar, ¿no es cierto?, un valor f de x, ¿no es cierto?, que toma ¿qué valores? Una pendiente, ¿no es cierto?, una variable cualquiera, y toma el valor de ¿qué? De b. Y b vale precisamente 1 menos 2m, ¿sí? Ahora, si queremos, podemos agrupar esto y nos va a quedar finalmente que esto es m x, ¿no es cierto?, menos 2 por factor común y finalmente más 1. Esta de aquí sería la familia de funciones que cumplen esta condición. ¿Sí? Espero que haya quedado claro. Ahora continuamos con la parte C del ejercicio 5. Aquí nos pide que realicemos una ecuación para la familia de ecuaciones lineales, ¿no es cierto?, tales que cumplen las dos condiciones anteriores. Es decir, la primera condición es que f de x siempre sea 2x más b. Y la segunda condición, ¿cuál era? Que siempre f de 2, ¿no es cierto?, sea ¿qué? Sea 1. Debo juntar estas dos condiciones que nos están dando los problemas. Es decir, si yo junto esto, ¿qué es lo que voy a obtener? En la primera parte voy a usar más bien la segunda parte. Es decir, voy a encontrar el valor de la función evaluada en 2. ¿Sí? Esto nos va a determinar que esto va a ser 2 por 2, ¿no es cierto?, más b, ¿verdad? ¿Sí? Esto simplemente es parte de un reemplazo. ¿Sí? He reemplazado el valor de 2 en la primera condición. ¿Listo? Y aquí, ¿qué obtengo? Que esto va a ser 4, ¿no es cierto?, más b. ¿Sí? Esto es parte de la primera condición. Ahora uso la segunda. ¿Qué nos dice la segunda condición? Que siempre que yo reemplace el valor de 2 en x, ese resultado siempre va a ser 1. Por ende, voy a obtener que 4 más b, ¿no es cierto?, siempre va a ser 1. ¿Por qué? Porque es lo que me está expresando la segunda condición, ¿no es cierto? Entonces ahora simplemente despejo b. B va a ser igual a ¿qué? A 1, ¿no es cierto? Este valor de aquí está sumando, pasa al otro lado, a restar, y obtengo el valor de menos 3, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la familia de condiciones de estas condiciones que nos están enunciando? Así que, si junto las dos condiciones, lo que voy a obtener finalmente es que la familia de esas funciones van a ser del siguiente estilo. Van a ser familias con pendiente 2, con una variable cuyo corte con el eje de las 10 siempre va a ser ¿cuál?
siempre va a ser menos 3. Esta sería la familia de funciones que cumplen las dos condiciones anteriores. ¿Sí? Esto sería todo con respecto al ejercicio 5. Ahora pasemos al ejercicio número 10. En el ejercicio número 10 nos piden que utilicemos un modelo matemático, ¿sí? En el enunciado tenemos que estudios recientes nos indican que la temperatura va a estar dada por el siguiente modelo matemático, que va a ser T mayúscula, que representa la temperatura en grados centígrados, ¿sí? Va a ser igual a 0.02 T minúscula. Este T minúscula representa el tiempo en años, ¿sí? Más 8.5. Pero este tiempo nos dice que empieza en el año 1900. Es decir, que nosotros vamos a empezar con un valor inicial de tiempo en el año 1900. Es decir, este va a ser nuestro tiempo cero, ¿sí? Ahora, nos pide la parte A. ¿Qué representa la pendiente y la intersección con el eje de las T's? ¿Por qué nos pide esto? Porque nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos una función de temperatura que depende del tiempo. Es decir, nosotros aquí tenemos una variable independiente que va a ser el tiempo en años, y vamos a tener la variable dependiente que va a ser la temperatura en función del tiempo, ¿sí? Es decir, que entre más pasen los años, la temperatura va a crecer o a decrecer, ¿sí? Entonces, veamos qué es lo que pasa. La pendiente, ¿qué nos indica? La pendiente siempre recuerden que esta temperatura tiene una forma lineal, ¿sí? Como lo vimos anteriormente, la familia de funciones lineales siempre va a ser una pendiente por la variable más un corte, ¿sí? Prácticamente este modelo es de esta forma. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la pendiente aquí? La pendiente aquí en este caso va a ser 0,02. ¿Qué representa esto? La pendiente nos está indicando, en primer lugar, como es positiva, la pendiente es positiva, y nos está indicando un incremento, ¿sí? ¿Un incremento de qué? De temperatura. ¿A partir de qué? Del tiempo. Es decir, que la pendiente nos indica el incremento de temperatura. ¿Cuál es el incremento de la temperatura? Es 0.02, es decir, que por cada año, ¿sí?, la temperatura se incrementa 0.02, ¿sí? El incremento de la temperatura es de 0,02 por cada año que pasa. Por cada año que pasa. ¿Sí? Esa sería la representación de la pendiente. Ahora vamos a ver cuál es la intersección con el eje de las T's, ¿sí? ¿Cuál es la intersección? Va a ser este valor de acá. La intersección en este caso B va a ser ¿qué? 8.5, ¿no es cierto? ¿Qué representa esto? Nos está diciendo que la temperatura en grados centígrados va a estar dada por 8.5 grados centígrados, ¿sí? Cuando el tiempo es el tiempo inicial, es decir, estamos en el tiempo cero, en este caso en el año 1900. Entonces es la temperatura en el año inicial 1900, ¿sí? Esas serían las representaciones de la pendiente y la intersección. Ahora, vamos a usar en la parte B la ecuación que nos están dando para determinar la temperatura en el año 2100, ¿sí? En el año 2100, ¿qué es lo que debemos hacer aquí? Ojo, cuidado con simplemente reemplazar el año en el tiempo, ¿sí? Porque lo que pasa con el tiempo es que comenzamos a contar el tiempo a partir del año 1900, es decir, justo aquí en la intersección debe estar el 0 siempre, ¿verdad? En este 0
Este 0 es el año 1900. ¿Sí? Y a partir de ahí comenzamos a contar de uno en uno los años que han pasado hasta el año 2100. ¿Sí? ¿Cuántos años han pasado hasta el año 2100? Si hacemos los cálculos correspondientes, vamos a encontrar que ese tiempo es el tiempo de 200 años. Este es el valor que debemos usar, ¿sí? No podemos usar 2100. Tener mucho cuidado al tener esta clase de objetos para poder reemplazar en nuestro modelo. Entonces ahora sí, usamos el modelo. Y el modelo dice que busquemos después de 200 años la temperatura. Si hacemos esto va a quedar 0,2 por 200, ¿no es cierto? Más 8,5. ¿Sí? Si realizamos las operaciones pertinentes, vamos a encontrar que esta multiplicación de aquí va a ser ¿cuánto? Va a ser exactamente 4, ¿sí? Más 8,5. ¿Sí? Si resolvemos esto, la temperatura va a ser de 12,5. ¿Sí? Es decir, que la temperatura después de 200 años, o sea, en el año 2100, va a ser de 12,5 ¿qué? Grados centígrados. Eso sería todo con el ejercicio 10. A continuación vamos a ver otro par de ejercicios de esta misma sección, pero por el momento esto sería todo. Gracias. Bienvenidos chicos, estamos en una clase más del deber número 4. En esta ocasión vamos a resolver el ejercicio número 15 y el ejercicio número 25. En el ejercicio número 15 vamos a encontrar lo siguiente. Los biólogos han observado que la tasa de chirridos que emiten los grillos de una determinada especie están en relación con la temperatura, ¿sí? Y esta relación nos dice que es casi lineal. Un grillo dice que produce 113 chirridos por minuto a 70 grados Fahrenheit y 173 chirridos por minuto a 80 grados Fahrenheit, ¿sí? En la parte A nos pide que encontremos esa ecuación lineal, por lo que necesitamos hacer algunas relaciones, ¿no es cierto? Puesto que prácticamente nos están diciendo que la relación de la temperatura, ¿no es cierto? En este caso la temperatura va a depender de un chirrido, ¿sí? Los chirridos van a ser los aumentos. Entonces, cabe recalcar aquí, el chirrido va a ser la variable independiente y la temperatura va a ser la variable dependiente de cada chirrido. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo que nos están dando es prácticamente pares ordenados. ¿Cuáles son estos pares ordenados? El par ordenado que nos están dando es el primero, ¿no es cierto? 113 a 70 grados Fahrenheit, ¿sí? Entonces, solo voy a utilizar las cantidades, no las unidades de medida. Y por otra parte, nos están dando ¿qué? 173, ¿sí? Grados Fahrenheit van a ser los 80, ¿no es cierto? Entonces nos están dando dos pares ordenados. Como podemos ver, nos están dando puntos. ¿Cuáles son estos puntos? Voy a ponerlos así. Va a ser un X1 y un Y1. Y por este lado va a ser un X2 y un Y2. Recuerden ustedes que cuando la función es lineal, ¿sí? Lo que necesitamos es recurrir siempre a su fórmula general. Si ustedes recuerdan, la fórmula general para plantear una ecuación de este estilo es la siguiente, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto? Que nuestra variable en este caso menos un punto Y1, y esto va a ser igual a un Y2 menos un Y1 sobre un X2 menos un X1, y esto multiplicado ¿por qué? Por un X que va a ser en este caso la variable independiente menos un X1, ¿sí? Como pueden observar en esta ecuación lo que tenemos son variables, ¿no es cierto? Variable independiente, variable dependiente, y los demás son puntos, ¿sí? Son estos puntos que nos están dando.
Entonces lo único que debemos hacer es reemplazar aquí estos puntos y de esta manera vamos a obtener el resultado de la ecuación que nos están pidiendo. Entonces hagamos esto. Procedamos. Tomemos. ¿Cuánto vale Y1? Y1 vale 70. Entonces 70. ¿Sí? Ahora vamos acá y nos va a quedar ¿cuánto? Nos va a quedar Y2 menos Y1, ¿no es cierto? ¿Eso es cuánto? Eso va a ser 10, ¿sí? ¿Verdad? Ahora, nos dice abajo X2 menos X1, 173 menos 113. ¿Cuánto es eso? Exacto, 60. Entonces, tenemos 60, ¿sí? Ahora, necesitamos utilizar esta parte de acá, que es X menos X1. ¿Cuánto vale X1? 113. Perfecto. Tenemos los datos, tenemos todo realizado. Lo único que debemos hacer es realizar las operaciones pertinentes. Si realizamos estas operaciones, ¿no es cierto? Vamos a encontrar que Y, que en este caso, Y va a representar ¿qué? La temperatura, ¿no es cierto? En función de cada chirrido, ¿sí? El chirrido va a ser la variable X y la temperatura en función de el chirrido va a ser Y, ¿sí? Esta sería nuestra ecuación lineal. Entonces operemos en esta parte, ¿no es cierto? Aquí vamos a obtener, si sacamos, ¿no es cierto? Lo común, nos vamos a obtener esta parte de acá. Voy a pasar este menos 70 al otro lado a sumar y nos queda 70, ¿no es cierto? Más un sexto ¿de qué? De X, ¿verdad? Menos 113, ¿sí? Ahora simplemente ya tenemos una expresión lineal. Lo único que faltaría hacer es completar, ¿no es cierto? Esto debería ser igual a ¿cuánto? Esta parte de aquí, 70, ¿no es cierto? Más un sexto, si quieren, de X, menos 113 sobre 6, ¿no es cierto? Tenemos esta expresión. Ahora solo nos queda realizar esta operación. Esta operación sería de esta forma: un sexto, ¿no es cierto? X, y realizo la operación pertinente entre estos dos casos de acá, que va a ser ¿cuál? Sería menos, voy a hacerlo así, más, ¿no es cierto? Y voy a tomar esta parte de aquí, 70 menos 113 sobre 6, ¿sí? Entonces realicemos esa operación. Nos va a quedar un sexto de X, ¿verdad? Más, y aquí completamos la fracción. Entonces sería 6, ¿no es cierto? Denominador común. Y luego, ¿qué hago? Completo y hacemos el proceso, ¿no es cierto? Aquí me quedaría 420 menos 113, ¿sí? Realizamos esta operación y obtenemos el resultado final. Voy a escribirlo por acá. Y va a ser un sexto de X más, realizamos esta operación, ¿no es cierto? Que sería 307 sextos, ¿sí? Esta sería la ecuación correspondiente a la temperatura con respecto a cada chirrido, ¿sí? Ahora, en la parte B nos piden que determinemos cuál es la pendiente de la gráfica, ¿sí? Nos piden que grafiquemos. En todo caso, ¿cuál es la pendiente siempre de una función que es lineal? Como dijimos antes, la ecuación de una función lineal siempre va a ser pendiente por la variable en corto. Es la pendiente en este caso, para la parte B, la pendiente va a ser de un sexto. Y esta pendiente es positiva. Entonces nos está indicando un incremento, es decir, por cada chirrido la temperatura aumenta en un sexto, ¿sí? Ok, seguimos con la parte C de este problema.
Entonces aquí nos piden que si los grillos están chirriando a 150 chirridos por minuto, que determinemos o estimemos la temperatura. ¿Qué es lo único que debemos hacer? Simplemente vamos a hacer la temperatura que encontramos, que va a ser 1/6, ¿no es cierto? Si quieren sacamos factor común y nos va a quedar 150, ¿no es cierto? Sí, más 307. ¿Sí? Realizamos esta operación y nos queda 1/6 de ¿qué? Operamos. Serían 7, serían 5 y serían 4, ¿no es cierto? 457 sextos sería nuestra temperatura en grados Fahrenheit. Eso sería todo con respecto al ejercicio número 15. Ahora procedemos a resolver el ejercicio número 25. En este ejercicio nos plantean una ecuación en donde se menciona lo siguiente. Nos dice que la función f de x va a ser igual a una constante k multiplicada por x a la menos 2. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber una constante que es inversamente proporcional, ¿sí? Hay una función que es inversamente proporcional a x. En este caso x va a representar una distancia. ¿Listo? Esta función hace referencia a la distancia y a la iluminación de algún objeto, como una lámpara. Es por eso que en este problema nos dice que esta función representa la iluminación dada por un objeto, ¿sí? A una distancia dada, ¿sí? Pero esta relación entre la iluminación y la distancia es inversamente proporcional. Es por eso que encontramos una potencia de forma negativa, ¿sí? Es decir, que esta función prácticamente es esto, es una constante sobre x al cuadrado. Eso quiere decir que es inversamente proporcional, ¿sí? Luego nos plantean el problema y nos dicen que supongamos que al anochecer la luz de una lámpara es tenue, ¿sí? Y esta lámpara no nos permite leer un libro, por lo que se mueve esta a la mitad de la distancia de la que se encontraba, ¿sí? Y la pregunta a la que se refiere es que ¿cuánto ilumina la lámpara o este objeto, o cuál es la luz en ese momento al mover, ¿sí? Al mover el objeto hasta la mitad, ¿qué es lo que tenemos? Esta va a ser la distancia original, la distancia x, ¿sí? Es decir, la distancia entre la lámpara, ¿no es cierto? Y el libro, ¿sí? O la persona, la que se encuentra ahí. Y dice que al tener esa distancia, la luz es tenue, entonces no podemos divisar bien la luz, ¿no es cierto? No podemos concentrarnos bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice que ¿qué pasa si reduzco esta distancia a la mitad? Es decir, a la mitad de la distancia original. Es decir, ahora la lámpara va a estar en este lugar y la distancia va a ser x medios, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hago eso? Y para eso utilizamos el modelo matemático que nos dan, ¿sí? Que es una función de potencia, ¿sí? Y a la vez desde una relación que es inversamente proporcional. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Si en esta función la distancia original es x, ¿sí? Lo único que debemos hacer es que reemplazar la nueva distancia, ¿no es cierto? Que ahora la nueva distancia va a ser x medios, ¿sí? La distancia partida en 2, ¿verdad? Y luego, ¿qué hacemos? Simplemente lo que hacemos es reemplazar ese valor. Entonces aquí voy a usar k, ¿no es cierto? Esa k es una constante, ¿no es cierto? Y reemplazamos el valor de x sobre 2 a la menos 2, ¿sí? Ahora resolvamos. Utilizamos propiedades de potencias, ¿no es cierto? Como es negativa, ¿qué debe pasar con esto? Se debe transformar. Si hacemos la respectiva transformación, lo que vamos a obtener va a ser k, ¿no es cierto?
y voy a hacerlo así. 1 sobre x medios al cuadrado. Esta sería la transformación que vimos en la teoría, ¿sí? Ahora simplemente operemos. ¿Qué pasa al operar esto? Esto va a ser k, ¿no es cierto? Como esta es una fracción de fracciones, aquí sería como si tuviese un 1, ¿no es cierto? Estos elementos están al cuadrado, ¿no es cierto? Pero me va a quedar x al cuadrado y aquí me va a quedar 2 al cuadrado, que sería 4, ¿verdad? Ahora sí opero esta fracción de fracciones, que sería extremos con extremos, medios con medios. ¿Y qué es lo que obtenemos? Al resolver todo vamos a obtener que esto es 4 sobre x al cuadrado. Y en sí lo que vamos a obtener es que es la constante, 4 veces la constante, ¿sí? Multiplicada por x a la menos. Entonces, ¿qué pasó cuando la lámpara o este objeto se movió? ¿Qué pasa con la luz ahora? ¿Qué quiere decir esta función resultante? Esta función resultante nos quiere decir que la luz, que era muy tenue, muy débil, ha pasado a ser más fuerte. ¿Por qué? Porque ahora no tenemos solo una constante, tenemos 4 veces la constante. Es decir, que la luz ha aumentado 4 veces, ¿sí? Si nosotros disminuimos a la mitad la distancia, la luz aumenta 4 veces, ¿sí? Eso sería todo con respecto a este ejercicio, y la respuesta sería que ¿cuánto ilumina? La luz sería 4 veces mayor a la original.